amigos, nos encontramos en el bloque número 3 de Paracaídas Redes de Norte a Sur y en este momento me encuentro haciendo un tour de iglesias. Y para partir estamos acá al lado de la iglesia Santa Inés, una de las iglesias más antiguas y que además es monumento nacional de La Serena y para todo Chile. Estamos también con Franco, nuestro arquitecto, nuevamente con él. ¿Cómo estás, Franco? Bien, Andrea, nuevamente aquí nos encontramos. Un lugar precioso. Ciertamente. A pesar de lo que algunos puedan decir que se está cayendo y no se han preocupado, vemos la preocupación y se está empezando a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Mucha gente piensa que esta iglesia va a quedar igual. Claro. Lamentablemente lo que se está realizando aquí es una reconstrucción. A diferencia de la restauración, que es conservar la iglesia con todas sus bases y con todas sus paredes, la reconstrucción es... va a sonar feo, pero es imitar la iglesia y dejar algunos elementos para que pueda... Que eran de la antigua, digamos. Exactamente. Bueno, pero en el fondo esta iglesia está desantificada. Así que no va a poder seguir funcionando como iglesia. Justamente, quiero que quede como centro cultural, claro, para efectos de interiorizarse acerca de la historia de las iglesias, claro, justamente lo que compete a tu programa hoy. Y bueno, esta iglesia data de 1724, 1726, no estoy completamente seguro, pero en ese momento una iglesia muy básica, muy rudimentaria, algo pequeño, casi una suerte de choza, que luego en 1819 ya se construye algo mejor y ponen la placa de inscripción. Y luego en 1896 ya empiezan a haber trabajos en toda su fachada sur, que es la fachada principal. Piedra caliza, se empieza a colocar en torno al arco, a todo el zócalo, y ya queda como lo que nosotros vemos actualmente en el estado en que se encuentra. Además estuvo harto tiempo abandonado en este estado francamente deplorable para que haya sido un monumento nacional y que no se hayan preocupado por él. Por eso, de ahí va la respuesta, ¿por qué no pueden conservar las paredes? Las paredes las van a echar abajo y solo se va a conservar el campanario y se va a conservar el altar. Estamos viendo como hay personas que están trabajando tratando de sacar en este momento esa reja. Es el balaustre. El balaustre. Muy... típico en la zona, el trabajo de carpintería que se realizaba por los antiguos carpinteros norteamericanos, ingleses y franceses. Entonces se daba énfasis al antetecho, que justamente era el balaustre, que esta, como tú le llamas, reja, el friso que viene abajo, que también es un trabajo de carpintería, todo en madera, por supuesto. Eso es lo que se va a conservar, se mantiene, lo están sacando justamente para el desarme, claro, exactamente. Bueno, Franco, ¿qué te parece que, no sé, nos demos una vuelta por adentro de la iglesia y conversemos tal vez con la persona que está encargada de la Veamos, vamos y tratemos de conseguir algo. Sí. Estamos con Francisco Guerra para que nos cuente un poco de la iglesia Santa Inés en donde nos encontramos en este mismo momento. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me gustaría que nos contaras un poco de la iglesia en sí, de cuándo nace, cómo se funda. La iglesia en sí tiene un historial que va pasando por etapas dentro de los siglos, o sea, partiendo los primeros relatos históricos se hablan de 1648, donde se habla de una fiesta religiosa que se hace en honor a la santa. Entonces, ya en esa época dentro del sector urbano de la ciudad, lo que estaba hasta ese momento construido, existían algunas iglesias en piedra, que eran 5, y la única que en ese momento estaba construida en barro era esta iglesia, la de Santa Inés, que está ubicada en uno de los extremos de la trama histórica de la ciudad, cercana a la ribera del río. ¿Y en qué momento queda la iglesia en este estado de abandono? A ver, la iglesia sufre dentro de la historia el terremoto de 1730, lo cual se destruye y se reconstruye de nuevo. Después vuelve a la época de 1836, donde se reconstruye la torre que estaba a un costado, sumado a la gran nave.
Después, en el 1840, hay un auge minero dentro de la región. Por lo tanto, ellos le dan un aporte muy grande a la iglesia, que son las inserciones de todos los elementos de las pilastras, que son en madera. Y ya en la época de 1870 se vuelve a restaurar la iglesia, eliminando la torre que tenía a un costado, que era de adobe, y se construye esta torre que tú ves hoy en día. Pasamos al año 75 con el terremoto que hubo de la ciudad, y la iglesia vuelve a ser dañada. Por lo tanto, en ese momento el arzobispado cierra la iglesia definitivamente por daños estructurales de su estructura. Y nos pasamos ya al año 2004, en que se vuelve a hacer un estudio de restauración con fondos que son sectoriales del mismo Ministerio de Obras Públicas. Se consiguen y se tienen los fondos para reconstruir lo que hoy en día estamos viendo la obra. Perfecto. ¿Y por qué Por lo tanto, si tú te fijas, desde el año 1600 hasta el 2009, han sido años en que la iglesia ha sido reconstruida, ha sufrido daños sísmicos, se ha reconstruido, ha sido refaccionada, restaurada. De la iglesia Santa Inés antigua, ¿qué es lo que va a quedar para esta nueva reconstrucción? Se va a consolidar toda la estructura, se van a reinstalar todos los elementos de puertas, de ventanas, que ha tenido siempre en la iglesia, se van a reinsertar en el nuevo proyecto. Perfecto. ¿Ya? Asimismo, se va a recuperar el retablo y se van a recuperar las áreas que son exteriores, como el atrio exterior que da hacia la ciudad, también el patio interior de la iglesia. Se van a tratar de conservar los mismos pavimentos que tiene desde años y se van a restaurar de los tramos en que estén dañados. No me queda más que darte las gracias, Francisco, por ayudarnos en este momento y para que le pudieras haber explicado a la gente lo que era más importante de la iglesia Santa Inés. Y Franco, ¿qué te pareció lo que nos contaron ahí adentro? Interesante. Bueno, ahí nos comentaba acerca de la restauración de 1986 con este piso, este radier. Van en la etapa de desmantelar un poco esta iglesia hasta llegar a la fundación. Claro. En la fundación no sé qué nos vamos a encontrar. Dicen que existe en subterráneo, pero bueno, veamos que ellos lleguen y puedan las imágenes que se están mostrando bastante interesantes y creo que podemos descubrir algo ahí al respecto de lo que hay abajo. Ahora veamos otra iglesia en este recorrido. Sí, vámonos a la próxima.